¿Qué tal? Buenas, qué gusto recibirlos aquí en el Diplomado en Innovación Turística. Yo soy Jorge Zavala y creador del canal en internet que se llama quieroaprendera.com. Hoy el tema que queremos platicar es un tema que me fascina, que es parte de qué podemos hacer alrededor de innovación en el turismo. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿dónde está la innovación en el turismo? La innovación del turismo, pues lo primero que surgió a raíz de la pandemia, una situación en que pues cerró muchas actividades turísticas, se congelaron los viajes, se dejó de tener la oportunidad de ir a los destinos de playa, a las montañas, a muchos lugares, y esto empezó a fomentar los recorridos virtuales. ¿Y por qué no pensar en ir a las Islas Faraón o cómo estar en las Galápagos, cómo recorrer las pirámides en Egipto, o más aún, ¿por qué no hacemos algo en las cascadas de Agua Azul? ¿Por qué no pensamos en Chichén Itzá, Teotihuacán y muchos otros lugares? La verdad es que esta es una oportunidad que se ha dado, pero aún ahí hay mucho terreno que hacer. Recientemente, Facebook ha anunciado su concepto de metaverso, en donde piensa que se podría hacer mucho más en el tema virtual. Y esto hoy apenas estamos empezando a verlo y debemos aprovechar con mucho interés y con mucha capacidad cómo la gente se volvió mucho más susceptible a poder tener una interacción virtual que antes. Esto no quiere decir que los viajes van a desaparecer, esto no quiere decir que las reuniones de trabajo van a desaparecer, no. Lo que quiere decir es que hoy tenemos, adicionalmente a lo que vivimos antes, la oportunidad de usar todo este concepto de virtualidad en una forma mucho más profunda y con mucho más imaginación. Este es el primer paso que nos habla pues, de una gran oportunidad en donde podemos innovar. Posteriormente, pues me gustaría comentar que a raíz de la pandemia y el gran impacto que ha tenido el tema del cambio climático, pues el tema de innovaciones es definitivamente un área muy importante. ¿Qué podemos hacer para integrar la ecología, para conservar mejores los lugares de turismo? ¿Cómo podemos evitar que realmente sobrepoblemos los lugares de visita y los convertamos realmente en lugares ecológicos balanceados y darle una importancia muy fuerte a la sustentabilidad? Hay mucho trabajo hecho alrededor de esto. Hay grandes personajes en la industria en México, con el caso de Vicente Ferreira, que está empujando mucho el tema de sustentabilidad. Y yo diría, pensemos en qué manera podemos nosotros ser participantes activos en crear ecoinnovaciones, en aumentar la sustentabilidad. Y todo esto, pues nos lleva definitivamente a la innovación y a la reinvención. Hoy, para cada uno de los que están escuchando y tomando este diplomado, yo creo que aquí hay mucho que poder hacer para desarrollar una capacidad única. Obviamente, un tema que se habla mucho, transformación digital, y ahí va desde cómo hacemos el acceso, cómo en los hoteles vamos a cambiar los mecanismos para no tener contacto, cómo los sistemas de llaves y los sistemas de pago y los sistemas de interacción van a ir cada día a ser mucho más fuertes y flexibles utilizando tecnología digital. Todavía este terreno, por muchos cambios que hemos visto, no está saturado, no está terminado, y la imaginación que tiene el ser humano para poder hacer cosas es algo mucho, muy importante. Yo los invito a que pensemos esto también en otro terreno. ¿Cómo hablamos de un turismo regenerativo? Y esto es un tema que a mí me ha fascinado en cómo hacemos que realmente los lugares de destino turístico puedan ser impresionantemente distintos. Y ahí ustedes imaginan que tradicionalmente el viajero llega a un lugar y está pensando en que lo van a atender, pensando que él va a recibir servicios. Y yo pienso, ¿qué cosas puede hacer el viajero cuando viaja para involucrarse con la población local, para poder hacer actividades con la población local? Como si yo viajo de un país remoto de Australia, de China, de Egipto, de India, y llego a una localidad en México, ¿qué puedo yo aportar?
Imagínense la experiencia, el conocimiento, la visión de todos estos millones de turistas que vienen a México, que podríamos nosotros también establecer una relación de ida y vuelta. No solamente es que los atendamos bien, que debemos hacerlo, debemos seguir con esa costumbre que tiene el mexicano de ser una extraordinaria persona capaz de atender al turista, hacer que también el turista se integre con nosotros. ¿Cómo hacemos esos intercambios culturales para que no solamente sea ir al Cervantino y escuchar? ¿Cómo hacemos que la cultura sea de dos vías? ¿Cómo involucramos a que el turista no solamente venga a escuchar, sino que sea participante, aprenda de nuestra cultura y se lleve ese conocimiento para poderlo difundir en su lugar de origen? Esto, junto con la naturaleza, imagínense en una localidad, en estos pueblos mágicos tan fabulosos que hay en México, que tenemos una gran cantidad, más de 100 pueblos mágicos alrededor del país, con una cultura cada uno de ellos en temas de comida, en temas de vestimenta, en temas de lectura, en temas literarios, en temas de intercambio y de costumbres que tenemos. Entonces, ahí hay un área de oportunidad sumamente interesante que yo creo que vale la pena para poderlo desarrollar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Que el viajero llegue al destino con el interés no solamente de explorar el destino, sino que el destino tenga el interés de explorar al viajero. Este es el punto que yo creo que un turismo regenerativo, un turismo en donde no importa que sea un turismo de turistas nacionales que van a pueblos cercanos, de turistas nacionales que cruzan todo el país o de turistas internacionales que en un momento dado van de un lado al otro del mundo y que tenemos la capacidad de hacer esa interacción. Piensen ustedes en todo lo que ustedes podrían hacer. Ejemplos que podemos pensar. Esto, yo vivo en California y pues una de las cosas que uso es cómo contrastamos lo que sucede en otros países. Aquí, por ejemplo, en el área de Seattle, en el estado de Washington, pues una de las cosas que hacen es que la gente quiere ir a tomar unas vacaciones e involucrarse con la experiencia de los cultivos, con la experiencia de crear ciertas experiencias para aprender de temas en el desarrollo local. Imagínense que ustedes, que profesores de Europa vengan a México y que vayan a Oaxaca y que se involucren con las comunidades locales y aprendan a hacerlo. Este turismo, cuando volteamos a ver y vemos que Holanda es uno de los países que tiene un desarrollo agrícola extraordinario y que mucha gente tiene una experiencia y que pueden venir a México a conocer cuáles son las experiencias de cómo se hacen los cultivos en distintos lugares en el país. Compartir estas experiencias y estas vivencias, a final de cuentas, nos llevan pues a tener una capacidad genial y muy agradable para poder desarrollar una historia en que imagínense que la persona que vino de vacaciones, como esto que estamos hablando aquí en el Black Farmers, que está en Seattle, y venga a México después de que vio cómo se cultivaban cosas en una forma distinta en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, regresen a Seattle y se lleven algunos tips que empiecen a utilizarse. La cantidad de mexicanos que existen en el campo de Estados Unidos es muy grande y seguramente esto fomentaría un intercambio mucho mayor que inclusive cuando regresen estas personas a Seattle y tengan esta experiencia, van a tener una forma de visitar sus pueblos locales y tener una actividad mucho mayor. Otro caso, la península de Olympic también en el área de Seattle. ¿Cómo nosotros podemos imaginar? En el caso de ellos, pues es uno de los lugares que tiene una producción de salmón muy grande y que ha tenido muchos problemas de salud del salmón y cómo hoy se hacen programas para regenerar el hábitat del salmón o cómo involucrarnos con las tribus para conocer la experiencia local. Ahora, cuando estamos hablando de esto y nos vamos a los tarahumaras en Chihuahua o pensamos en lo que sería el cultivo de camarón o de pescados distintos que hay en distintas partes de México, ¿cómo podríamos hacer que esto sea un turismo regenerativo para ayudarnos a mejorar las condiciones de algunos lugares? Imagínense ustedes que hagan programas específicos de turismo para que el propósito del viaje sea
recuperar una región. Recientemente, en algunos programas que hicimos sobre el tema del bambú, pues encontramos que el bambú es una herramienta extraordinaria para la regeneración de la agricultura. Y si trajéramos nosotros personas que viven en Bali y que pueden tener esa experiencia en Chiapas, en Veracruz, ahí tendríamos nosotros la capacidad de hacer ese intercambio en donde el turista aporta conocimiento para hacer actividades en la localidad. No solamente viene a disfrutar la playa, a sentarse y a tomar una cerveza, sino que además viene a trabajar y a ser activo. Esto, pues cuando volteamos a ver y nos vamos hacia Oregon, que es otro estado aquí en la Unión Americana, y vemos cómo regeneramos el bosque o cómo recuperamos las comunidades después de los incendios. Hoy, en la época que vivimos, en donde pues tenemos un riesgo de sequías, de estar en zonas de desierto y que hay incendios continuamente, ¿cómo nosotros hacemos este intercambio para poder hacer que haya experiencias para aprender cómo atacar el problema de la sequía, de esto que sucede en muchos estados que tenemos en México? Entonces, aquí lo que yo quiero invitarlos es que ustedes tengan la curiosidad, el gusto de buscar en qué forma integramos a las comunidades que vienen de visita con su conocimiento, a las comunidades que llegan para poder encontrar qué cosas se le puede ofrecer al turista y qué cosa el turista puede ofrecer hacia la localidad. Ahora, cambiando un poco el tema, después de ver este tema de turismo regenerativo, pues yo los invito a que pensemos qué tipos de ciudades tenemos para el turismo. Pues tenemos las ciudades típicas de destino como Puerto Vallarta, Los Cabos, Cancún y otros lugares preciosos. México tiene una cantidad muy grande de lugares muy interesantes. Pero yo los invito a que contrastemos esto con proyectos como este que recientemente descubrí, que es Telosa, una comunidad que se está apenas diseñando con el propósito de hacerse en Estados Unidos y crear una ciudad para vivir. Entonces, cuando hablamos de turismo, nosotros pensamos en la ciudad destino en donde el turista llega a pasar unas vacaciones agradables. Pero la pregunta es, ¿hemos pensado en cómo lo podemos hacer a la inversa? Que la ciudad no sea una ciudad destino, sino que sea una ciudad en donde la gente pueda vivir, además de ser una ciudad turística interesante. Casos como París, por ejemplo, pues es un extraordinario lugar en donde la gente vive, pero también hay una gran cantidad de turismo. Y eso tenemos, lo mismo pasa en la Ciudad de México, pero no pasa en otras ciudades en la misma manera de esa combinación turística con esa combinación de destinos para vivir. El caso de México, Valquirico, ahorita voy a hablar un poco más de ello adelante. Yo quisiera que ustedes voltearan y vieran este terreno en donde Valquirico es algo en donde nosotros podríamos ver perfectamente todo lo que está sucediendo y todo lo que hay alrededor de esto. Entonces, ahí en ese sentido, a mí me encantaría que nosotros viéramos qué es lo que podemos hacer para poder nosotros generar nuevos esquemas y nuevos conceptos de vida, como el caso de Valquirico. Para los que no lo conozcan, vean el website y es un lugar realmente espectacular. Cuando hablo de esto, y entonces uno de los primeros temas es, ¿qué oportunidades existen para ustedes como gente involucrada en el turismo? Desde guías de turistas, organizadores de eventos, entidades de formación y de manejo de turistas. Y yo creo que hoy tenemos en el tema de innovación oportunidades extraordinariamente grandes. ¿Cómo generamos contenidos importantes alrededor de lo que nosotros tenemos? El Cervantino es un ejemplo increíble de algo que es gigante y que se podrían hacer cosas fabulosas. Son productos comercializables que generan una presencia y que podemos proporcionar información al visitante. Y esto, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a ver este tipo de material, pues encontré a la hora que yo estuve buscando y hice esta pregunta, inclusive en uno de los grupos que tenemos dentro del programa, quienes me compartían información de pueblos mágicos o de información, infografías, y vean esta infografía, nos dice dónde están los pueblos mágicos, pero no invita a la persona a conocer qué hay en cada lugar. Yo creo que aquí
nosotros tenemos que aprovechar que hay una gran cantidad de cosas que hacer en cada uno de estos pueblos mágicos y no necesariamente hay una gran cantidad de información para poderlos manejar. Esto, pues regresamos y vemos, ok, cuáles son algunos de los eventos que hay o algunos de las organizaciones que promueven este tipo de turismo y vean, pues sí, saber que en Puebla está Cholula y está ¿cuáles son? Zacatlán y Xicotepec y Tlautepec. Y cada uno de estos lugares, pues nos dice que hay grandes cosas. Pero yo creo que algo de lo que tenemos que buscar es cómo aprovechamos que el turismo no solamente es que llegue el turista, sino cómo lo informamos, cómo le generamos materiales, cómo hacemos la difusión de la cultura para que ellos se lleven de regreso estos materiales a sus lugares. Este caso, por ejemplo, a mí me llama la atención, Huasca del Campo, que muchos de ustedes deben conocer, pues es increíble y tiene las prismas basálticos, la hacienda de Santa María Regla, las barrancas de Aguatitlán, el Guarachique, el Museo de los Duendes, pero busquen ustedes qué pueden comprar de materiales para poder decir qué me llevo yo de las prismas basálticos, cómo puedo yo tener recorridos virtuales, ciertas artesanía, inclusive cómo yo sin poder venir a México podría tener algo de lo que hay en el Museo del Duende o en el Guariche o algunas fotos o cuadros de la barranca de Aguacatitlán. Esto es algo que yo los invito a que pensemos cómo extendemos en una manera amplia lo que hay. Y alrededor de esto, ¿qué existe? Cada uno de estos lugares tienen una historia fabulosa, tienen escenarios, tienen personajes, tienen alimentos. Y entonces, ¿qué tanto más hay alrededor del turismo que nosotros podemos sacarle provecho? Yo creo que esto es algo que no hemos sentado a pensar y pues los quisiera ver. Cuando volteamos esta lista, a mí me encanta, porque, por ejemplo, lo que dice aquí, ¿cuál es el bucket list? Yo quiero probar la comida mexicana. Señores, cualquiera de ustedes que ha viajado en México, algo de lo que es fascinante es el hecho de que ustedes pueden probar platillos típicos en cada uno de los pueblos que existen en México. No en una gran ciudad, no en un estado, sino en cada lugar. Y esto, ¿qué se siente? Pues que hay una grandísima oportunidad alrededor de la gastronomía. Tenemos un hecho impresionantemente importante, que México fue el primer país en el mundo que fue reconocido su comida, su gastronomía, como patrimonio intangible de la humanidad. Y esto fue un gran logro por parte de México y la pregunta es, ¿qué tanto más podemos aprovecharlo? Imagínense ustedes todo lo que se puede hacer. Yo recuerdo y lo comento mucho, que he tenido la fortuna de viajar por muchas partes del mundo, tener interacción con gente en distintos lugares, y ustedes hagan ese ejercicio. Pregúntenle a cualquier persona que ha estado en México, cuando está fuera de México, qué es lo que recuerda. Y todos, sin excepción, la primera referencia que van a hacer es algo relacionado con la comida mexicana. Entonces, yo los invito a que piensen qué pueden hacer alrededor de esto. Entonces, el bucket list se convierte en un área de oportunidad, se convierte inclusive como al turista lo invitamos a que tengan sus álbumes, sus caminos, sus recorridos para conocer pues, la comida en Yucatán, la comida en Puebla, la comida en el norte que es distinta, la comida que hay en el Caribe, la comida que existe en el Pacífico. Cada lugar tiene algo distinto. Cuando volteamos a ver tradiciones, pues aquí andamos hablando del Día de los Muertos y poner una ofrenda. ¿Cuántas tradiciones existen en México que se pueden aprovechar y generar nuevas historias en una manera interesante? Viajar en el Chepe es un tren que es increíble, es un recorrido que tiene muchas alternativas. ¿Qué tantas cosas se nos ocurrirían hacer? Y cada uno de estos puntos nos va dando que, por ejemplo, pues queremos ir desde el Museo de Antropología, que es uno de los lugares más conocidos de México como aspecto histórico, pero tenemos más de 440 playas en 3 distintas costas. Ahí, imagínense el recorrido y la cantidad de opciones que existen para la gente. En bebidas, hablamos de tequila, sí, pero también hablamos del mezcal y hablamos de la zona de vinos.
y que ahora que tenemos que el mezcal está proliferando por muchos lugares y que tenemos una gran variedad de opciones, cuando tenemos en el tema de vinos 6, 7 regiones ya en el país que son de primera, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que este tipo de cosas se generen? Y esto es generar experiencias, esto es generar las experiencias que van con libros, con escenas, cómo rescatamos historias que se han hecho alrededor de estos temas. Y pues seguimos esto y los pueblos mágicos poco frecuentados. Y esto es bien interesante porque en vez de que veamos que son poco frecuentados, ¿cómo los hacemos inclusive que sean atractivos y como tienen limitaciones, no son lugares que puedan recibir a miles o a millones de visitantes al año, cómo lo hacemos aspiracional y cómo lo hacemos atractivo para que la gente pueda estar en cada uno de ellos? Cada lugar de estos ofrece una oportunidad tremendamente grande para poderse desarrollar. Sayulita, para los que han tenido la oportunidad de estar en Nayarit, en Sayulita es un pueblo maravilloso, es un pueblo que yo lo conocí una vez a fin de año, y pues llega uno y no había forma alguna de conseguir dónde estar, quedarse, no había lugares para poder comer porque todo está lleno, es algo increíble, y vayan ustedes en las épocas de temporada baja y los lugares no tienen, pero ni siquiera gente que los visite en cada uno de los restaurantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos oportunidades de cómo convertimos estos pueblos que son relativamente de bajo visita en lugares sumamente atractivos y cómo ustedes piensan como gente de turismo a inventar nuevas formas de atraer a las personas. El caso Sayulita, muy cerca de ahí está San Pancho. En San Pancho se hace el tema del snorkel, del surf, y además hay pues, un centro de entrenamiento del Circo Soleil donde entrenan personas para que vayan a todas partes del mundo. ¿Qué podemos hacer alrededor de eso en ese concepto de intercambio? Porque ese es un tipo de turismo que a nosotros nos interesa que se desarrolle en una forma fuerte y contundente. La gastronomía, en el caso particular de Sayulita, pues nuevamente tiene sus propias recetas, y si ven aquí algo que es interesante, yo veo esta infografía y no dice en qué lugar es, no dice cómo conectarme con ellos, no dice si puedo hacer una reservación, no puedo tener un intercambio con estas personas. En el área de comunicaciones, señores, el tema de turismo requiere mucho el hacer la comunicación. Y esto, pues, cómo generamos infografías para decir cuáles son los recorridos para que vaya la gente, a qué lugares estar, cuánto tiempo está, y cómo alargamos. En el caso de Australia, por ejemplo, algo de lo que a mí me llama la atención es que Australia, pues es un país que tiene mucho turismo mochilero. Y algún día leyendo estadísticas veía que un turista mochilero en Australia tenía un tiempo promedio de 42 días. Señores, traer a México a turistas de cualquier parte del mundo, podrían recorrer el país y no podrían ser 42 días. Yo creo que podrían pasar el año entero recorriendo México y no acabárselo. Yo creo que esto lo tenemos que hacer y es parte de lo que a través de ciertos niveles de infografía tendríamos que desarrollar. Ahora, muchas veces una de las cosas que decimos, vamos a hacer aplicaciones, vamos a hacer apps móviles, y la app móvil para una persona que hace turismo, pues no necesariamente es la cosa más fácil de poderla hacer ni la más económica. Yo los invito a que consideremos algo que está poniéndose muy de moda ahorita. Andamos hablando de innovación en el turismo, cómo hablamos del lugar y generamos podcasts para poder hacer que la gente conozca y entienda qué es lo que hay en cada lugar. Y esto, la ventaja que tiene es que el uso de los podcasts está creciendo en una forma realmente impresionante. Y su producción no es tan compleja que podríamos pensar que cualquiera de ustedes con habilidades suficientes podrían generar una cantidad o colecciones de podcast con todos los enfoques que quisieran, hacia el recorrido turístico, hacia los aspectos de cultura, hacia aspectos de gastronomía. ¿Cuántas cosas quisieran ustedes poder pensar que se pueden hacer sin ningún problema? Y yo lo que diría es que realmente
voltear a ver qué tanto hay en otros lugares. Yo los invito, y una de las cosas que sí es importante es, cuando volteamos a ver qué más hay, pues el primer lugar que encontramos en español, pues es que los españoles son unos productores de contenido tremendamente fuertes y son muy importantes, pero no son las únicas personas en el mundo que hacen eso. En inglés se produce 10 o 20 o 30 veces más o más veces, no sé, contenidos en inglés. Y algo de lo que tenemos que hacer es el turista que nos viene a visitar, en la gran mayoría es un turismo que está acostumbrado a que el inglés es su primera opción para comunicarse. Entonces, pensemos en cómo generar todo este tipo de materiales, generar la capacidad de producir podcasts con todas las historias necesarias y entonces ustedes sean realmente de la gente que va a posicionar en dónde está hoy el turismo para poderlo hacer. Hablaba de pueblos mágicos y pueblos mágicos es algo que surge en México como un modelo de gestión en donde integra una localidad para generar su capacidad turística en forma conjunta de los propietarios de las actividades turísticas en coordinación con el gobierno federal. Y aquí yo los invito a que hagamos una reflexión. El gobierno lo que propone es que tengamos un modelo único de cómo operar cualquier pueblo mágico haciendo lo mismo. Y yo les quiero poner aquí un reto a ustedes. ¿Por qué no pensamos que este es un área de amplísimo potencial de desarrollo donde estamos hablando de innovación, e innovación es hacer cosas diferentes, y hacer cosas diferentes implica encontrar mecanismos distintos, lo cual implica que en vez de que pensemos en unificar y tener un solo modelo para cómo hacer los pueblos mágicos, yo los invito a que tengamos en que cada pueblo, y no los pueblos mágicos, sino cada pueblo de México tuviera su modelo único, como en el caso de Valquirico, que pues en un momento dado ellos hicieron cosas diferentes. Y entonces los elementos que tenemos en la ciudad que van relacionados con el comercio, que van relacionados con la producción local y la industria de agricultura, que estamos hablando de lo que sería la hotelería, la comida, el entretenimiento, el gobierno local, la academia, que hay academia, ahí vamos desde escuelas de arte, actividades locales hasta las universidades y los centros de educación superior, los servicios que existen y el transporte. Con todo esto, lo que decimos es cómo pensamos en que cuando decimos un pueblo mágico, tienen que ser todos iguales. Y lo que hizo Valquirico, que fue, ellos tomaron su propia idea, crearon primero un fraccionamiento para alrededor del tema de caballos y de tenis, se dieron cuenta que si ponían un centro comercial al estilo italiano, se convirtió en un lugar que es absolutamente distinto a cualquier otro lugar. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Crearon su propia categoría, su propio estilo y su propia forma. Entonces, ¿por qué no, en vez de pensar en que todos seamos iguales, por qué no pensamos en que todos seamos diferentes? Yo los invito a que vean esto, a que piensen cómo pueden hacer este tipo de situaciones. Dentro de Quiero Aprender hay una entrevista a uno de los fundadores de Valquirico para que ustedes puedan escuchar de viva voz cuáles son la idea y la visión de ellos para poder conocer este tipo de cosas. Ahora, cuando hablamos de esto, pues yo quisiera aquí que viéramos cosas pues en una forma diferente. ¿Qué ejemplos hay alrededor del mundo? Ahí los dejo pensar tantito. ¿Qué cosas ustedes se imaginan que son diferentes alrededor del mundo? Aquí, si se fijan, en tercer lugar puse a Disneylandia, que es tal vez uno de los lugares que, pues, al final de cuentas, Disneylandia tiene un modelo, pues, que parece un pueblo y es Main Street. Pero lo que me llamó la atención es que a la hora que empiezo a buscar esto y decir cómo está diseñado Main Street de Disneylandia, encuentro que hay una iniciativa en Estados Unidos que se llama Main Street América, que está enfocada bajo este mismo concepto de lo que yo les acabo de decir. Cada calle principal de cada pueblo puede tener su propio estilo. Y hay formas de cómo aprendemos de lo que se hace. Y hay mucha información a través de uno de los websites que existen en ese sentido. Ahora, cuando estamos hablando de esto, pues yo quisiera invitarlos a que piensen que no son los únicos. ¿Cómo pensamos cuáles son los mejores pueblos que pueden existir en Europa o
en qué sentido encontramos lugares que tengan una vitalidad de las pequeñas ciudades en una forma distinta. Y pues los dos primeros no crean que me los brinqué, sino que es que vamos a platicar más adelante de ellos. Cuando hablamos de Main Street como concepto, ¿qué es lo que tenemos en todas las calles de todos los pueblos? En México es típico que tenemos una plaza con la iglesia, el Palacio de Gobierno, pero en el caso particular de Estados Unidos, normalmente es una calle, no hay necesariamente una plaza, no hay necesariamente una iglesia y no hay necesariamente en esa calle el gobierno. Y esto nos lleva a cómo hacemos desarrollo económico, hacemos desarrollo comercial, hacemos escuela, hacemos alimentación, hacemos turismo alrededor de este concepto. Ahora, a la hora que volteamos a ver, y yo quisiera invitarlos, el caso de esta publicación del New York Times, en donde agarran y dicen, vamos a promover, y lo hace Marriott como concepto, en que agarran los 5 vecindarios más importantes que existen alrededor de Manhattan y empiezan a generar alternativas para que se conozcan cada uno de estos lugares. Yo creo que aquí una de las cosas que cuando hablamos de innovación decimos es que necesitamos que ponernos de acuerdo. La pregunta es, ¿qué necesitan ustedes para ponerse de acuerdo? Agarren y vayan y vean qué cosa hay en el lugar, traten de venderle a esas localidades, hacer estos materiales, hacer experiencias, hacer programas para atraer gente y generen estas oportunidades de una forma diferente. Esto, pues, la verdad es que es bien curioso. Si los que han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos van a encontrar que, pues, casi prácticamente cualquier centro de ciudad parece igualito a las ciudades del antiguo oeste y es una manera de hacerlo. Entonces, son parecidos, pero no son iguales. Ahora, aquí este es un caso que a mí me encanta. Solvang, que no es la única ciudad, que es un ejemplo de una localidad en América especializada. Lo que estos cuates tienen es que este es un lugar como si fuera una ciudad holandesa en donde tienen chocolate, tienen bebidas, tienen actividades, tienen una serie de cosas en donde uno puede ir a pasar el fin de semana. Es el concepto de pueblo mágico llevado de otra manera y hecho por la misma gente de la localidad. Yo aquí los invito a que vayan y platiquen con la gente de los pueblos mágicos, vean cómo ustedes coordinan y buscan y generan nuevas ideas. Ahora, aquí Solvang es el modelo tal cual que nosotros conocemos de un pueblo mágico llevado a una manera internacional. Ahora, a mí se me hace que es encantador. Para mí es uno de mis sueños. No he tenido la oportunidad de estar ahí en Hershey's Chocolate Town. Hershey's fue una ciudad que se hizo para poder fabricar chocolates. Se empezaron a hacer chocolates, empezaron a generar una gran cantidad o sea, una producción. La gente vivía en esa ciudad y después se dio cuenta la misma gente alrededor de Hershey que podían convertirlo esto en un centro en que tiene un parque de diversiones, tiene atracciones, tiene un museo, tienen conciertos y convirtieron una ciudad industrial pensada en hacer chocolates en un centro turístico. Hablábamos hace rato del tema de qué tipo de ciudades hay, si es una ciudad destino o es una ciudad para vivir. Esta era una ciudad para producir chocolates que se convirtió en una ciudad combinada que ahora tiene la producción de chocolates, tiene sus centros de actividades integrados y ha generado todo un concepto diferente. Cuando volteamos a ver, estos son oportunidades. Imagínense ustedes en Tapalpa o hacer esto, escojan ustedes el pueblo que les gusten y vean cómo pueden ustedes tener la influencia y la capacidad para poder transformarlo y hacerlo de otra manera. Y esto es algo de lo que yo invito cuando hablamos de innovación en el turismo, pues tenemos que pensar en que no solamente todo es Cancún y Puerto Vallarta, sino que hay muchas otras formas de hacer turismo y ese turismo tiene mucho más actividad que solamente el hotel y el restaurante. Aquí están viendo, es toda una actividad en donde hay souvenirs,
en que hay historias, en que hay actividades culturales, y cada uno de estos generan desarrollo económico. Bajo ese concepto de desarrollo económico, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo buscamos nosotros la inspiración de estas ideas en otros lugares? Y yo lo que invitaría es, aquí intencionalmente no voy a mostrar la cantidad de lugares, pero este es un website de la Unión Europea, URBAC, que precisamente está ayudando a las ciudades para desarrollarse en una manera sostenible y que integren la economía social, en la economía, lo social y en los ambientes, las cuestiones ambientales en un solo lugar. Esto es algo de lo que nosotros tenemos que pensar. Algo puede pasar, los gobiernos pueden hacer cosas, pero aquí estamos viendo elementos en donde Solvan no lo hicieron el gobierno, Hershey no lo hizo el gobierno. Esto de aquí de Urbac es una parte de una iniciativa hecha en Europa por parte de la Comunidad Europea, pero a final de cuentas, alternativas existen muchas. Y hoy lo que necesitamos es cómo pensamos fuera de la caja, cómo desarrollamos capacidades adicionales para poder nosotros encontrar nuevos mecanismos que nos lleven a tener un desarrollo económico, a tener un ambiente adecuado, en tener un gobierno transparente y cómo incluimos a todos los jugadores que pueden estar, desde la gente mayor, que ese es otro de las áreas de oportunidad que tenemos. México tiene lugares como Chapala, San Miguel Allende y otros lugares más, en Nuevo Vallarta, en Mérida, en donde mucha gente está yéndose a retirar. Y esto nos habla de nuevos esquemas, en donde la gente que está retirada, ¿qué es lo que hace? Que invita a que la gente, que a sus familiares, a sus amigos, los vayan a visitar, y eso es parte de un complemento de turismo que tenemos que ver. Migrantes, que es gente que viaja de un lado a otro. ¿Cuántos migrantes tenemos y qué zonas son las que hay que están? Gentes que son migrantes dentro del país, o sea, la gente de Oaxaca y de Chiapas que se va a otras ciudades, como la gente de Sudamérica que llega a trabajar a algunos lugares en México, o como el caso de Canadá, Estados Unidos, que tienen las ciudades en donde están haciéndose centros de retiro muy importantes. Pobreza, pues tenemos que ver que eso es un problema que todavía existe y existirá por mucho tiempo, y más bien es en qué medida podemos incluirlo en los planes de las ciudades mismas. El gender equality o igualdad de género, cada vez vemos mayor participación de la mujer. Yo creo que este es un tema que no hemos hecho todo lo que necesitamos, pero les puedo decir que se ha hecho mucho y que hoy la mujer está tomando una actividad muy, muy activa. Vean ustedes la participación de la mujer en la gastronomía, en los vinos, en la hotelería, en el arte, y cada día está creciendo más. La educación, el tema de educación, ¿cómo podemos convertir que el turismo sea un componente? Hoy hay mucho trabajo hecho en donde se está llevando a estudiantes que están en la carrera a que vayan a hacer una estancia fuera de México para pasar 6 meses y tener el crédito. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en México para atraer gente de todo el mundo a que venga a nuestras universidades? Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Minorías, en que pues, realmente hay que tomar en cuenta de que hay minorías, cada vez vemos más gente de todas partes del mundo, de Afganistán, de Vietnam, de India, y cómo pueden ellas participar, no solamente las minorías que son las minorías indígenas o minorías clásicas en México, sino que ya ahí tenemos minorías de todo tipo. La juventud, pues todos ustedes, yo creo que el 90% de la gente que está tomando este taller, este diplomado, es gente sumamente joven que tiene muchas ganas y que cada vez vemos más participación y cómo participan en los distintos niveles, con proyectos propios, con emprendimiento, participando en actividades de gobierno y de promoción. Todo esto es parte de lo que yo quisiera que ustedes hicieran cada vez más, y pues a final de cuentas, ese es uno de los temas que ver. Y algo que lo puse en alguna de las láminas al principio, pero a mí me gustaría que reflexionáramos el foco en lo que es la agricultura local. A final de cuentas, nuestras raíces de todo el mundo, pues venimos del campo. ¿Y en qué medida
Cuando ustedes van a los lugares cafetaleros de Veracruz, a la parte que hay en Tabasco, en Chiapas, a todos esos lugares tenemos una gran cantidad de oportunidades para poder reinsertar la agricultura en una manera diferente. Estamos hablando de que queremos tener nuestra capacidad alimentaria cubierta, queremos tener cada vez mejores condiciones ecológicas para poder vivir mejor. El problema del agua, que no deja de ser un problema que cada día está más preocupante. Yo lo que insisto es en qué medida integramos la agricultura como una parte de las actividades dentro del turismo regenerativo y generamos oportunidades de innovación para todos ustedes. Y con esto, pues yo quisiera decirles, señores, hay una gran oportunidad para que todos ustedes realmente piensen cómo pueden ustedes hacer que el turismo cambie y que podemos lograr una innovación en el turismo. Y ustedes son los elementos. Aquí he puesto algunas de las ideas. Hay mucho más que hacer. La parte tecnológica, la parte de actividades, experiencias es un tema muy importante. Y a final de cuentas, pues algo de lo que quisiéramos es que ustedes volteen a ver y digan en qué medida yo puedo ser un jugador activo y hacer que estas innovaciones sean parte de lo que nosotros podemos dejarle a nuestra sociedad. Les agradezco mucho que hayan participado en este programa. Les deseo el mejor de los éxitos. Y pues la verdad es que hay mucho más que poder hacer y todos ustedes van a poder lograr, una vez terminado este diplomado, ser catalizadores de un gran cambio, porque tenemos enfrente un año del 2022 que viene con todas las oportunidades del mundo para poder lograrse cosas interesantes que van a beneficiar y a generar un nuevo mundo que todo mundo queremos tener. El cambio climático nos abrió los ojos, la sustentabilidad nos han dicho que tenemos que preocuparnos. En vez de preocuparnos, seamos miembros activos y cada uno de ustedes lo van a hacer con mucho éxito. Me despido, Jorge Zavala, y pues los espero ver frecuentemente en Quiero Aprender para que seguir compartiendo ideas con todos ustedes y viendo en qué medida logran generar grandes actividades para el que el turismo sea diferente y México tome una posición aún más relevante en un tema tan importante como es este del turismo. Muchas gracias.